¿Cómo están? Espero que todos bien. Yo bien, gracias a Dios, también. Y contenta de que nos volvamos a encontrar. Muy bien, señores. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿En qué día de la semana estamos viviendo? No me digan que no sé. Miércoles. Ok. Miércoles Sí, 22. que hoy se cierra el módulo 3. Y ya, entonces, vamos a comenzar a mirar el módulo 4 a partir de mañana. Mi meta personal es que nosotros el día de mañana desarrollemos la mayor cantidad de material posible y que lo terminemos de abarcar entre lunes y martes y ustedes quedan listos y servidos para efectuar el parcial. ¿Sí? Porque ya la otra semana se nos acabó la clase. Así que vamos a tocar lo último que queda aquí respecto a el contenido del módulo 3 y son específicamente las fuentes del derecho de trabajo. ¿Me permito compartir? ¿Alguno de ustedes tiene alguna interrogante? ¿Algo que le gustaría que fuese aclarado antes de? Sí, profe. Sí. Continúa, compañera. Yo sigo después de ti. Gracias. Profesora, con respecto al módulo 4, que lo estaba revisando un poco temprano el día de hoy, hay un enlace que lleva a una página que no funciona. Sí, ¿cuál específicamente? Si recuerdo bien, es en donde está la sección del recurso lúdico. Del recurso lúdico. Ok, yo la reviso inmediatamente aquí. Gracias por avisarme. Ahí yo lo reviso y hago la corrección. A veces, tema 1 del módulo 4. Tema 1 del módulo 4. Perfecto, lo reviso. Gracias, Phoebe. Así me permito hacer la adecuación. Bien. Yo tenía una consulta breve sobre el cuadro comparativo. ¿El cuadro comparativo puede haber imágenes en los cuadros comparativos? Si usted quiere, usted es libre. Siéntase creativo, como usted quiera. Ah, ok. Esa era mi consulta. Gracias. Sí, eso no, para mí no está de más, está bien. ¿Por qué? ¿Alguien más tenía alguna otra interrogante? Profesora, ¿por qué no ha habilitado el foro? Muchachos, porque quería tener montada la información toda del módulo 4 para poder darles las herramientas para habilitar el foro. Así que me voy a poner a trabajar en eso para poder terminarlo. Tengo las interrogantes ya listas, pero no las he montado por eso. Recordemos que este apartado tiene un costo de 25%. Y tienen ustedes la oportunidad de empezar a responder ya desde mañana, que efectivamente va a estar habilitado. Ya revisé lo último que me hacía falta y lo que no he terminado de colgarlo de la materia. Y bueno, pero ya está listo. Así que hago la corrección en lo que me mencionaste, Phoebe, y a partir de mañana pueden comenzar a opinar. Muy bien. En este apartado nosotros vamos a ver lo que son las fuentes del derecho laboral. A mí me gustaría manifestar que todas las ramas del derecho, todas, se alimentan de una fuente en común, que sería la Constitución y la ley. Sin embargo, hay algunas normas que se muestran más flexibles que otras, y estas normas que se muestran más flexibles traen como consecuencia la permisibilidad de que tengan otro sustento aparte de la ley y aparte de la Constitución. El derecho laboral, desde una perspectiva amplia, debemos siempre tener claro que es una rama cuyo fin principal es proteger al trabajador. Este está inspirado en criterios de humanismo, en criterios de protección, es un derecho full proteccionista, garantista, criterio o concepto con el cual ya ustedes saben que la facción empleadora o la clase empresarial no está de acuerdo. Y obviamente no está de acuerdo porque ellos siempre van a pregonar que hay una flexibilización, una libertad, pero también la historia se escribió y ha demostrado que los modelos que ellos proponen no necesariamente son los más adecuados y desde sus inicios fracasaron. Entonces, por eso surge el derecho laboral desde el punto de vista garantista. Les pregunto algo, ¿la televisión que está encendida acá en mi casa les molesta? ¿La escuchan? No. Está bien. No se escucha mucho. Es que tengo un niño que quiere ser chef y está viendo Food Network. Se la pasa viendo todos los programas de cocina, habidos y por haber. Tiene 5 años y le encanta la cocina. Así que ustedes me disculpan porque es que aquí en la casa a veces es tan imposible. Se salvó, profe, se salvó. Ay, yo espero, porque como está la escuela, y ahorita yo siento que no vale ni la pena que se vaya para su pobre escuela. No es, ojo, ya sabe leer y ya sabe escribir.
hago la aclaración. Pero el tipo está perfilado que él quiere ser chef y cuanto programa de cocina haya, el muchacho se la pasa viendo. Muy bien, pero quería hacer esa sana consulta. Culminado el comercial, vamos a lo que nos ocupa. Muy bien. Siendo este derecho así proteccionista y garantista, entonces podríamos decir que este derecho tiene una flexibilización en cuanto a qué cosas lo alimentan. Es decir, miren, por ejemplo, el derecho constitucional es full formalista. Este acepta como fuente formal la Constitución. No me interesa lo demás, yo quiero la Constitución y esa es mi única fuente, el derecho constitucionalista. ¿Y qué es lo que hace? Analizar con una lupa las leyes especiales que pueden violentar a la Constitución. Ese es su deber. Pero más nada. Sin embargo, el derecho laboral se nutre de otras cosas. El derecho laboral tiene como fuente no solamente la Constitución. Ojo, la Constitución es la carta magna de todo país. Oye, una pregunta, yo terminé con el PPT de la Constitución de 1972. No, ¿ah? No, yo no terminé ayer con eso. Estaba por terminar. Estaba por terminar. Bueno, sorry, pero creo que es mejor que vean lo de las fuentes para que se lleven esta otra explicación. Porque acuérdense que esos PPTs tienen audio, así que lo que no expliqué personalmente a través de nuestra aula virtual, lo tienen ahí en el audio. Ustedes clican en el audio y ahí se va a explicar. A las finales hasta les puede sonar repetitivo. Cuando escuchen el audio van a decir, esto fue lo que ella dijo en clase. Pero eso les ayuda para fortalecer el estudio, para efectos del parcial. Muy bien. Entonces, este derecho laboral es un poquito más flexible y dice, mira, la fuente formal, es decir, la Constitución me sirve. La Constitución, denme un minuto. Listo. Muy bien. La Constitución, como les digo, es la norma magna o la carta magna o la norma principal. En el PPT de la Constitución de 1972, que no terminamos, hay una pirámide que establece el orden jerárquico de la norma. ¿Sí lo pudieron ver? Hay una imagen. Aquí en Panamá se respeta esa jerarquía. Entonces, como una fuente formal del derecho, la primerita, la que está situada en la cúspide de esa pirámide, se llama Constitución. Posteriormente vienen las leyes que dicta la Asamblea Legislativa. Posteriormente siguen los tratados internacionales. Posteriormente siguen los reglamentos. Y no recuerdo cuál es el último orden, pero tiene que ver con las resoluciones, con las sentencias, con los fallos que dictan los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. O con todo lo que son las leyes orgánicas que se dictan para reglamentar tal o cual materia. Entonces, siempre la base de todas las leyes, es decir, la que comanda y la que dice cómo va a ser el cuerpo de una ley es la Constitución. Porque aquí que se contemplan las garantías y libertades que tienen los individuos y la protección de que gozan frente al Estado. Y ustedes dirán, ¿por qué frente al Estado, profesora? Porque es que el individuo necesita protección frente al engranaje institucional, pero necesita además una norma que establezca los límites de la administración de justicia y que a su vez garantice la protección de nuestros derechos individuales y de nuestros derechos colectivos. Otra fuente formal que tiene el derecho de trabajo es la ley. ¿Qué debo yo entender por ley? Esta es la norma jurídica que emana del Poder Legislativo. En este caso, llámese Parlamento, llámese Congreso, llámese Senado, en Panamá, Asamblea de Diputados, ¿me explico? Sin importar, la ley emana de este cuerpo que se encarga de dictar la norma y obviamente según el procedimiento establecido por la Constitución. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que en un país como el de nosotros, que es un crisol de raza y un enredo de normas, porque tenemos excelentes normas, el problema es que no las hacemos cumplir. Hay un problema con la separación de los poderes y les voy a explicar por qué. Este es un modelo que funciona en prácticamente todas partes del mundo y aquí voy a dejar de compartir para verles la cara. La separación de poderes establece que hay un órgano ejecutivo, hay un órgano judicial y hay un órgano legislativo. En Panamá, el órgano ejecutivo lo compone el presidente de la República con el Consejo de Gabinete. ¿Quién es el Consejo de Gabinete, profesora? Los ministros de las diferentes ramas, es decir, los ministros de cada uno de los ministerios que existe, el ministerio del nicho, del perro, del gato. Ese es el MINJUNFA, así le digo yo.
porque es el Ministerio de la Mujer, del Niño, del Menor, del no sé qué, del desvalido y digo yo, del bicho y del perro y del gato. Ahí está. Está el ministro de Vivienda, está el ministro de Comercio e Industria. Todos los ministerios en su conjunto y presidiendo, valga la redundancia, el presidente de la República, eso se llama Consejo de Gabinete. Ese Consejo de Gabinete y ese órgano ejecutivo tienen la facultad legislativa en nuestro país. Y por eso muchos juristas han dicho, lo que pasa es que aquí no hay separación del poder, porque es que el órgano ejecutivo, aparte de representarnos con el ministerio, con los diferentes ministerios y de representarnos a través del presidente de la República, tiene injerencia o facultades legislativas. Entonces, ¿de qué separación de poderes estamos hablando? Bueno, así está diseñado y así lo normó la Constitución, que dice que en casos de urgencia. Sin embargo, nuestros medios de comunicación dicen que cada vez que el Ejecutivo dicta una norma, lo que nos metió fue un gol, un madrugonazo, así lo llaman. Lo que la Asamblea no pasa, viene el presidente y coge el balón cuando la Asamblea está en receso y ¡bum! ¡Gol! Y nos anota. Entonces, eso es una situación bastante delicada, pero quiero que lo tengan claro. Ahora, también hay otro problema, porque la naturaleza legislativa es dictar normas, pero si ustedes ven, esta Asamblea Legislativa se anda metiendo en todo. Ellos dictan normas, ellos investigan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados a su vez juzgan a los diputados cuando cometen alguna infracción. Entonces, ¿de qué separación de poderes estamos hablando, muchachos? A la hora de la hora, por eso es que todos terminan como arropaditos con la misma manta. Pero, en teoría, nuestro modelo tiene separación de poderes y la Constitución dice, los órganos del Estado son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y trabajan separados, pero en armónica colaboración. De hecho, quiero que sepan que el sistema penal acusatorio es un sistema garantista. ¿Y qué impide? Que el juez practicara pruebas de oficio. ¿Y por qué el juez no debía practicar pruebas de oficio? Porque decían que el juez se metía en la función jurisdiccional que le compete al Ministerio Público, que era investigar. Cuando el expediente llega al juez, el juez lo que tiene que hacer es decidir sobre la base de lo que ya se investigó. Pero la ley le decía al juez, no señor, usted tiene facultad jurisdiccional para promover pruebas de oficio. Y eso es delicado, señores. Ahora, haber dejado al juez sin esa facultad también hace preso al pobre juez de decidir como un elemento incompleto. Pero el juez todavía, dentro de su proceso, conserva la oportunidad de devolver el expediente al Ministerio Público para ampliar. Pero el Ministerio Público a veces se hace loco y dice, señor juez, dedíquese de juzgar, ya yo investigué, aquí no hay más nada. ¡Fum! Y le devuelve el expediente de nuevo. Ustedes están viendo, tenemos un modelo de acción que no funciona, pero es el que existe y constitucionalmente está avalado. Muy bien, ahora, sigamos o retomemos aquí. En derecho es muy difícil hablar de una cosa sin mencionar la otra. Lo siento, espero no aburrirlos con detalles, sino nutrirlos y enriquecer el conocimiento que ustedes tienen. Muy bien. La ley, como les dije, pues emana de la Asamblea Legislativa de manera formal. Pero quiero que sepan que la ley no solamente viene de la Asamblea Legislativa, sino que ya vimos que el Poder Ejecutivo tiene facultades legislativas en situaciones especiales. ¿De dónde creen ustedes que salió la ley de teletrabajo? ¿Quién me dice? ¿Quién la dictó? Tarán, tan, tan. Se los voy a dejar de tarea. Búsquenlo mañana. Si esto es un decreto ley, si es una ley, o si lo dictó formalmente la Asamblea Legislativa, o si lo dictó el órgano ejecutivo. Yo se los voy a dejar de trabajo. Busque ahí. ¿Quién dictó la ley de teletrabajo? Eso lo presentó un diputado. Ah, ¿salió entonces de la Asamblea Legislativa? Sí, ellos lo presentaron y bueno, después se hicieron todas las revisiones, se revisionaron artículos, hubo una prepropuesta, después, bueno, al final se ratificó como una ley, exacto, algunas partes del Código de Trabajo. Yo quiero que ustedes le peleen el... Porque yo creo, yo creo que no es en la materia de ustedes, perdón, ustedes no están viendo nada de sindicato. En la otra materia, yo me encontré un video buenísimo que posteó el CONATO. Y el CONATO le da duro al teletrabajo. Durísimo, porque el CONATO no se cayó. El CONATO dijo, denunció todo, como 10 o 12 aspectos que violentan el Código de Trabajo, y el CONATO está duro. Está parado en una negociación colectiva y aquello es, miren, un tirijalas, así, esos son unos caratazos, ya.
Yo los estoy... Profesora, pero ¿qué ellos les incomoda de la ley del teletrabajo? La desprotección en algunos segmentos específicos que le brinda al trabajador. Hay algunos derechos que no quedan claros porque se ejerce mucha libertad por parte del empleador y hay algunos aspectos que no quedan bien definidos y que se prestan para dualidad. Son pequeñitos huecos, son cositas muy mínimas. Pero que sí, es que hay cosas que no están como bien establecidas, por ejemplo, el pago del internet, en concepto de qué te pagan el internet, cuándo te tengo que pagar el internet, cuándo no te pago el internet, la adecuación del espacio de trabajo en casa tampoco está establecido. Yo también leí y escuché de que algunas personas estaban solicitando como, bueno, como yo estoy trabajando, todos los días me miden el tiempo, pero el internet lo pago yo, entonces creo que debería haber un ajuste salarial, porque igual las personas que están trabajando en teoría tiempo completo en algunas empresas pues les pagan normales, no tienen ajuste no tienen ajuste de horas. No. Entonces ellos están pidiendo un ajuste salarial porque a mí se me incrementó más la luz, el internet, bueno, tengo una sola tarifa, pero lo pago yo, probablemente un aire acondicionado todo el día. Sí, es que eso, por eso les digo, son pequeños detallitos que cuando yo mire, yo digo, oye, esta gente tiene razón. Y ojo que yo no soy sindicalista, échale bola, que yo no soy sindicalista. Sí, también hay un tema ahí con los seguros de los riesgos. Si la persona con un riesgo dentro de su casa o Señor, si se móvil. Porque si yo estoy aquí en mi casa, ¿verdad? Brindando el servicio. Pero estemos claros, yo no estoy pegada a la computadora 24/7, pero si resulta que yo hago un alto para ir a preparar un alimento y yo me corto, o yo tengo un quema dentro de mi casa, ajá, o tengo una quemada. O hay un siniestro en el edificio, en la casa. Todas esas cosas se las reportaron los sindicatos. Miren, ustedes están más informados de lo que yo pensaba, excelente, así es que me gusta la electricidad, todo eso. La verdad es que cuando yo leí la propuesta inicial del diputado, tenía muchas aristas que al final, cuando se evaluó y se ratificó eso, las eliminaron. Claro. Porque había una remuneración extra por el teletrabajo, había unas cláusulas que hablaban acerca de si el empleado estaba de teletrabajo, pero por la necesidad laboral requería movilizarse a las instalaciones, había una serie de cláusulas y de pagos adicionales. Todo eso, todo lo que representaba pagos adicionales, lo tacharon y lo eliminaron. Por supuesto. Entonces, sí. El CONATO está ahí, vea, puja y puja y puja, y eso va a quedar en algo. No se preocupen, que los sindicatos no lo van a callar nadie, porque resulta pues que todas esas cosas que tú has mencionado, efectivamente, y que mencionó tu otra compañera, son parte de las denuncias que ellos hicieron. Ellos me esclarecieron por completo la visión, porque, ¿saben? Cuando uno comienza a mirar las normas, uno dice, no, pero mira, no es tan malo. Ahora, cuando tú comienzas a ver la contraparte y escuchas las denuncias, entonces tu pensamiento se abre. Y tú dices, oye, ven acá, de ninguna manera. Entonces... También hay varios conceptos de teletrabajo, teletrabajo total, teletrabajo mixto, teletrabajo no sé qué, porque hay gente que va unos días a la oficina, otros días está desde la casa. Entonces, para eso había que hacer acuerdos y tenías que tener adendas, y las empresas no han hecho las adendas para esos empleados que tienen esas condiciones mixtas ni esas condiciones totales. Entonces, yo voy 3 días a la semana y 2 días en casa. Exacto, entonces eso, la verdad... Miércoles y viernes. Exacto. La verdad, en la propuesta inicial del diputado sí estaban todas esas cosas contempladas, y yo no sé por qué, no sé qué mano negra entró ahí, pero... Hey, Gracer, las desnaturalizan, porque simple y sencillamente tú tienes que abrir la mente, así como me tocó a mí, hasta que realmente lo entendí, que es que el empleador no va a dar su brazo a torcer. El empleador considera que el trabajo es ineficiente, que no se está haciendo y que él no está generando las mismas ganancias. Es más, ayer me leí un artículo donde decía que hay una disminución del 92% del consumo de los electrodomésticos y de las bebidas alcohólicas. Ahora, yo me alegré por las bebidas alcohólicas, yo, eso. Total. Sí, pero ¿y lo demás? Miren. Sí, al final creo que no se ponen a hacer la comparación de que la empresa probablemente esté ahorrando un poco más en todo, en agua, en electricidad, en aires acondicionados encendidos, probablemente. Pero ellos van a decir, no me hace match con la planilla que me están pidiendo un aumento. Ajá, exacto, sí, pues claro, o sea, es que ellos nunca nada que tenga que ver con un desembolso. Y ojo, señores, les voy a decir algo. Hoy me leí otro artículo, un planteamiento desde el punto de vista económico, y hay una desvinculación total por parte del empleador. Miren, han empezado a jubilar a Raimundo y todo el mundo, para que sepan. Todo el mundo que estaba próximo a jubilación no le dieron la opción al empleado. Usted se va porque se va. Y el Seguro Social guardó la lengua.
Y los sindicatos lo denuncian. Y los empleados no les ha quedado de otra porque era eso o quedarse sin trabajo. Digo, a mí me alegra en el sentido de que los mandan para su casita y es una plaza de empleo que en teoría alguno de ustedes que son mis estudiantes va a ir a ocupar. Pero seamos realistas, eso no va a pasar en este momento, porque lo que las empresas están tratando de hacer es disminuir el impacto económico. Ahora, yo también entiendo a las empresas, me explico. Yo quiero que ustedes sepan que tener un pensamiento equilibrado es muy difícil, sobre todo porque yo estoy de este lado, como profesora. Yo soy parte de un engranaje empresarial, pero yo también soy empleadora, porque yo soy abogada independiente y yo tengo gente que depende de mí. Entonces, yo tengo el pie puesto en los dos escenarios. Y Sí, exacto. Por lo menos en la empresa donde yo estoy, hay personas que desde que comenzó la pandemia, pues están en casa. No los hemos visto póngase que desde marzo. No los hemos visto. Y las personas sí, a mí me escriben, ay, mira, que a mí me gustaría ir por lo menos un día al SAI, porque yo siento que no es lo mismo. Y sí, ciertamente, la realidad es que el próximo año, cuando en teoría estemos en una nueva normalidad, pero más estable, obviamente sí va a haber una limpieza de personal, pero porque, porque se dieron cuenta que estando 200, se sigue trabajando. Exacto, y ahora están 250, se está haciendo el trabajo igual. Diste en el clavo, es que ese es el temita. Casualmente, miren, mi esposo trabaja en el área de tecnología de uno de los bancos, el banco número 1 de este país. Y los primeros que jubilaron, ¿saben quiénes fueron? A todos los gerentes. Y me acordé de un cuento donde decían que todo el personal era importante, pero que la más importante era la aseadora. Se llevaron unos caníbales por una empresa, y con esto voy a terminar esto. Yo no soy muy buena contando chistes, pero esto es una historia real. Bueno, no real, es un mito, pero real, aplicable. Resulta pues que el caníbal se comió al gerente de producción, al gerente de marca, al gerente de recursos humanos, al gerente de... Y no pasaba nada, la empresa seguía funcionando, ¿eh? Para que sepan. Pero un día a uno de los caníbales se le ocurrió la genial idea de comerse a la aseadora. Adivinen qué pasó. No había café, los papeles del baño se desbordaban y todo el mundo se dio cuenta que ella no existía. Y se dieron cuenta pues que los caníbales se los estaban comiendo. Ahí fue que empezaron a extrañar al resto del personal. Entonces, ¿cómo yo equiparo esta historia? Esta historia tiene un video y una explicación y era para efectos también de derecho de trabajo, pero no lo apliqué con ustedes pues, porque no estamos en clase física. Todo el personal que no es que no sea importante, no quiero herir susceptibilidades, pero que no es... Me parece tercero. Sí, pues qué tristeza, ha quedado evidenciado. Entonces las empresas se van a preocupar por únicamente sostener aquel personal que realmente se necesita. El personal sine qua non, no puedo desarrollar el resto de mi operación. Pero el resto del personal yo voy a prescindir de ellos y prefiero liquidarlos, prefiero jubilarlos, y por lo menos en el banco donde está mi esposo ya se lo dijeron, o sea, todo el mundo así ve, el que no justifica, chao. Y es Sí, por eso. Por ejemplo, la mayoría es que se quedó, que tiene que asistir a oficina, toda esta pandemia se les triplicó el trabajo, pero claro, las personas lo hacen porque saben y dicen, me toca a mí esta responsabilidad de hacer lo que probablemente en físico el que está en casa, pero el que está en casa está preocupado diciendo, no me hago notar. Exacto, porque se va a quedar sin y es una cadena. Y el que está acá haciendo todo dice, espero que me tomen en cuenta, porque si yo me doy a notar, doy mi granito de arena, a la hora de que venga la barredera, no me voy. No me toque a mí. Ajá, y que tampoco es una garantía, chica. Muy bien. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué otra cosa es una fuente del derecho de trabajo. Los convenios colectivos. Miren, y aquí es donde comienza la cosa a volverse más flexible. En otras normas, ya les dije, para el derecho constitucional, la Constitución y punto. Y yo lo que voy es a proteger la Constitución versus el resto de las normas que emanan de la Asamblea, que salen del órgano ejecutivo, que vienen de cualquier lado, no me interesa. Lo que me importa es que tus normas no violen mi Constitución. Pero en el derecho de trabajo se alimenta no solo de la Constitución, se alimenta de las leyes formales que salen de la Asamblea Legislativa, de las reglamentaciones que puede emitir en facultades legislativas el órgano ejecutivo, es decir, el Consejo de Gabinete, el presidente con todos los ministros de Estado. El convenio colectivo. ¿Qué es esto del convenio colectivo? El convenio colectivo es el resultado del acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, y donde el Ministerio de Trabajo actúa como mediador. Pero en realidad, quienes llegan a un acuerdo es el sindicato, el CONATO,
y APEDE, la Asociación Panameña de las Empresas Privadas y todo lo demás. Ellos se sientan ahí, se desbaratan entre ellos, con los sindicalistas del lado empresarial, los sindicalistas del lado de los trabajadores, y el Ministerio de Trabajo se sienta aquí. A ver, ¿usted qué dice? Ajá. ¿Usted qué dice? Ajá. ¿Usted qué dice? Ajá. Y como la cosa no se ponga buena y la gente no llegue a un acuerdo porque el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, solamente es un mediador, entonces ahí la gente comienza a decir, paro, y después huelga, porque no logramos un acuerdo. Pero regularmente, pues, en la convención colectiva es eso, es cuando se sientan ambas partes y en presencia de un tercero imparcial, que es el Estado, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entonces ellos negocian y esa convención colectiva es la que rige el salario mínimo, entre otras cosas que son muy generales y que afectan en completo a todos los trabajadores de los sectores que se vean afectados por estas modificaciones. Miren, la convención colectiva es tan importante que si esta convención colectiva contempla un derecho que no está reconocido dentro del contrato de trabajo, pues no importa lo que dice el contrato de trabajo. Al trabajador se le tiene que otorgar el derecho que dice la convención colectiva. Ah, que si el contrato de trabajo dice algo que no está en la Constitución y es un derecho de más, ah, perfecto, se le aplica el contrato de trabajo. ¿Me explico? O sea, lo que quiero que entiendan es que hay un principio que se llama la norma más favorable, el indubio pro operario. Yo lo que voy a hacer es buscar la forma de proteger en mayor medida a la parte más débil de esta relación contractual. Así que el convenio colectivo es fuente del derecho de trabajo. Ahora, ¿qué otra cosa es fuente del derecho de trabajo? Los tratados internacionales, señores. Todo lo que la Organización Internacional de Trabajo dicte automáticamente afecta mi derecho laboral interno, porque no es que el tratado está por encima de mi Constitución y tampoco es que el tratado está por encima de mi ley y no es que el tratado está por encima de mi convenio colectivo, porque como nación yo conservo mi concepto de soberanía y eso incluye la soberanía de mis normas. Pero como yo formo parte de este organismo internacional, que es una ONG, una organización no gubernamental, a la cual están asociados los estados, él es el garante de corte internacional de los derechos laborales. Este es el que levanta la voz y dice, perdóname, pero no lo estás haciendo bien. Creo que te estás equivocando, por ahí no es el camino, vámonos por acá. Y los sindicatos acuden ante la Organización Internacional de Trabajo cuando tienen demandas que no son resueltas por parte de sus estados a nivel de normas internas. Así que los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación de los derechos laborales. Le garantizan así a los trabajadores de los países signatarios, es decir, de aquellos que formen parte de esta organización, que van a cumplir con sus derechos mínimos. Es decir, que estos estados firmantes, una vez que entran a la OIT, se obligan a respetar los derechos de los trabajadores dentro de su estado y dentro de su derecho interno. Ahora, señores, cualquier cosa que sea tratado internacional tiene que pasar a nivel interno por una cosa que se llama ratificación. Profesora, ¿eso con qué se come? Les pregunto yo. Si yo les digo ratificar, a ver, Phoebe, Medellín, Roxana, si yo le pregunto a usted, ¿qué es ratificar? Dígame un concepto que usted, inmediatamente usted dice, ratificar es comprar. ¿Qué es ratificar? Comenzamos contigo, Phoebe. ¿Qué idea se te viene a la mente? Confirmar una idea o un concepto. Ok, muy bien. En tu caso, Roxana, ¿qué crees tú que es ratificar? Roxana Cortés, te veo aquí conectada. Profesora, buenas tardes. Me acabo de conectar a la clase. No, tranquila. Si tú escuchas el término ratificar, ¿qué idea se te viene a la mente? ¿A qué te suena ratificar? Mientras que piensas, Melanie, confirmar, gracias. Melanie, ¿qué piensas que es ratificar? Y Madeleine, de última. Como manifestar mi voluntad, profesora. Ok, perfecto. Madeleine, ¿qué piensas que es ratificar? O sea, como ver la decisión que tomé, o sea, como echarme para atrás de la decisión que tomé como... Ok, ¿tú consideras que ratificar es como retrotraer, quitar? No. O sea, como volver a pensar lo que ya tenía planteado. Okay, es como replantear. Ok, muy bien. De todo lo que ustedes han dicho, yo puedo manifestar que es cierto. Yo me replanteo, como dice Madeleine, si el concepto
del tratado internacional no vulnera mi norma interna. De hecho, el proceso de ratificación es un proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa. Como yo soy signatario de la OIT, Panamá forma parte de la OIT y como signatario está obligado a acoger como cuerpo de norma todo lo que los tratados internacionales digan en la materia de derecho laboral. Cuando ese tratado llega a Panamá, las ratificaciones pueden ser de dos maneras, expresas o tácitas. Expresa significa que mientras que usted no se adhiere expresamente, usted todavía no lo ha acogido. Pero tácito significa que si usted no dice que no, entonces usted dijo que sí. Y para eso hay un término corto. Y esta forma de ratificación la han adoptado los organismos internacionales porque los estados son muy laissez-fairistas. Ellos dejan de hacer, ellos dejan pasar, ellos tienen esta premisa, laissez-faire, laissez-passer. No me interesa, no digo nada, me hago el loco, y entre más alargue la situación, menos explicación doy. Entonces las organizaciones internacionales dicen, ah, sí, vamos a ponerle el cascabel al gato. Este tratado tiene ratificación tácita. Significa que si usted no me dice que no, yo entiendo que sí. Y ojo, haga las adecuaciones, porque si las denuncias llegan a mí como organismo, aunque yo soy una ONG, un organismo internacional, yo soy garante del derecho al cual me he comprometido a servir. Por lo tanto, yo voy a exigir de usted el cumplimiento de la misma norma. Entonces, en este caso, ratificar es eso, sentarse, revisar. Ellos agarran el cuerpo de ese tratado en la Asamblea Legislativa, lo revisan y en el proceso de ratificación ellos confirman la aprobación de ese tratado y lo vuelven ley interna por conducto de la Asamblea Legislativa, y así se determina que esto pasó por un proceso de ratificación y luego de observado que el cuerpo del tratado no contraviene nuestra Constitución, ni las demás leyes, y tampoco los convenios colectivos, la ley ordinaria, las leyes orgánicas, los estatutos y cualquier otra, entonces yo puedo darme el lujo y el caché de ratificarlo. Profesora, ¿y si algún artículo de ese tratado entra en pugna con el derecho interno panameño, qué pasa? Lo excluyo. Por ejemplo, imagínense que yo tenga que acoger una ley de corte internacional que viene en su cuerpo contemplando la pena de muerte. Eso es ilegal. En Panamá no hay pena de muerte. Así que si yo acojo eso, yo mismo me estoy metiendo un tiro al pie porque yo estoy confirmando una ilegalidad a la luz de mi derecho interno. Yo lo que puedo hacer es acoger el resto del cuerpo y el organismo internacional así lo entiende, porque eso es un derecho. Entonces eso se llama ratificación. Muy bien. Dentro de la ley hay categorías de leyes, leyes ordinarias y leyes orgánicas. Cuando yo hablo de leyes ordinarias son las que regulan todas las materias que no tengan que regularse mediante una ley orgánica. ¿Qué es eso, profesora? Bueno, leyes de carácter general. Ahora, una ley orgánica regula los derechos fundamentales y las libertades públicas, aprueba estatutos de autonomía y todo lo que tiene que ver con el régimen jurídico electoral en general. ¿Dónde existen leyes orgánicas? En la Caja del Seguro Social. ¿Dónde existen leyes orgánicas? En el Ministerio de Educación. ¿Dónde existen leyes orgánicas? En la regulación de los empleados de los médicos, enfermeras, la CONEP y todo esto. ¿Dónde existen leyes orgánicas? Señores, donde la misma naturaleza demanda que se reglamente, porque si no existe una ley orgánica, ahí todo el mundo hace lo que le da la regalada gana. Entonces el Estado prevé que una ley ordinaria es cualquiera. Ah, una ley ordinaria, ¿como cuál, profesora? Como el Código Penal, pues, eso es una ley ordinaria. Yo no necesito que nadie me venga a decir lo que es delito. El Código Penal dice que es delito, punto. Pero una ley orgánica es la que regula aspectos más específicos, como qué pasa con el patrono que retiene cuotas obrero-patronales. Ah, ese señor va preso, le hago un alcance, lo elevé a categoría de delito, le puedo meter un secuestro, le aplico una sanción administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está regulado mediante una ley orgánica, porque se demanda una normativa más específica, porque la misma materia en sí necesita ser reglamentada. Eso se llama ley orgánica. Cuando usted escucha, conforme a la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, está dispuesto que los activos, bla, 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 bla. Eso es porque necesita ser regulada, porque si no, comienza la danza de los millones y de mano en mano se pierde un elefante. Así que esas son las leyes orgánicas. Profesora, entonces las leyes ordinarias no sirven. Claro que sí sirven. Y están por encima de las orgánicas.
simplemente que una ley orgánica reglamenta o regula lo que una ley ordinaria desarrolló. ¿Se copia el concepto? ¿Sí? Muy bien. Dentro de los convenios colectivos, miren, aquí se habla de estatutarios. Se le reconoce la eficacia normativa y eficacia general. Y los extraestatutarios son aquellos que negocian fuera de los cauces establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Miren, aquí vamos a enmarcar esto con dos conceptos importantes. Usted puede negociar con el empleador sin necesidad de irse a una convención colectiva. ¿Usted sabía eso? Usted puede irse al Departamento de Recursos Humanos directamente y decir, mira, no es que somos un sindicato, o sí somos un sindicato y hemos observado que conforme a nuestra norma, aquí se está incumpliendo con, no tenemos un salón o un área de cocina para los alimentos. No tenemos una nevera, no tenemos un microondas, no tenemos no sé qué, no tenemos y no tenemos, no hay una sala donde la mamá se sienta a amamantar a su hijo en el periodo de lactancia, bla, 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 bla. Cualquier irregularidad que ellos consideren. Y ellos, sin necesidad de irse a una negociación de una convención colectiva o a un estatuto formal, ellos pueden con los empleadores directamente negociar. Eso sería algo extraestatutario, pero que tiene fuerza de ley, porque yo negocié con mi empleador, y mi empleador, que no es tonto, y dice, y ve acá, ¿yo para qué voy a ir para el Ministerio de Trabajo? Vamos a resolver eso. ¿Qué es lo que tú quieres? Una nevera. Compra. ¿Quieres un microondas? Te lo compro. ¿Qué más necesitas? Una silla ergonométrica porque tengo afectaciones en mi espalda. Perfecto, te la compro. Eso sale más barato que perder el tiempo. Y ojo, no quiero decir que lo que hacen los sindicatos sea pérdida de tiempo, porque uno tiene que respetar el trabajo y la formación de cada uno, y yo no quiero ser nunca displicente ni descalificar a nadie en el ejercicio de su función. Pero son cuestiones que tú puedes resolver. O sea, los trapos sucios se lavan en casa. ¿Me explico? Así que si te sale mejor, ahórrate el recurso, ahórrate el desgaste. Muy bien, señores. Hasta aquí se entienden cuáles son las fuentes. De manera general. Ahora, importante, Panamá tiene fuentes específicas y dadas por norma. Hay otro archivo de Word chiquitito que yo les adjunté, donde establece la Constitución, donde establece la ley, donde establece las convenciones colectivas, donde establece además la jurisprudencia. La jurisprudencia creo que es la única que no está explicada en este cuadro, porque ese es un cuadro amplificado que se aplica de manera general en todos los países. Pero Panamá específicamente adopta un concepto que se llama jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia, profesora? Jurisprudencia son los fallos que dicta la Corte Suprema de Justicia. Panamá entiende que si hay 3 fallos que confirman o resuelven una situación de una manera específica, eso debe de tomarse como norma para resolver conflictos similares. ¿Me explico? Eso se llama jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la emiten jurisconsultos. ¿Quiénes son los jurisconsultos? Los magistrados de los tribunales superiores, llámese Corte Suprema de Justicia. Sala tercera de lo contencioso administrativo. Allí nosotros tenemos un magistrado especializado en materia laboral. Es un cuerpo colegiado, no es uno solo, hay muchos, pero tampoco bastantes. Conocedores, un poquito cercenados, pero los hay, y ellos emiten fallos muy buenos y hacen análisis, wow, sobre la base de su experiencia y su conocimiento jurídico. Muy bien, señores, me dio gusto verles. El tiempo se nos ha acabado. Espero que tengan una excelente noche y que haya sido provechosa la clase de hoy. Bendiciones. Gracias, profesora. Gracias, profe, igual. Chao, que descansen. Bye.